Saludos, mi nombre es Patrick Emerson y hoy voy a estar hablando sobre el tema 2 de diseño de centro de datos, el cual se llama las herramientas estadísticas de minería de datos. Bueno, antes de empezar con lo que son los puntos, primero hay que decir que las herramientas estadísticas en la minería de datos son esenciales para procesar, analizar y extraer patrones útiles a partir de grandes volúmenes de datos. Estas herramientas ayudan a interpretar tendencias, identificar relaciones o tomar decisiones informadas. Luego de dar esta definición de lo que son las herramientas, vamos a empezar con los puntos. El primer punto, que son los cálculos de parámetros estadísticos. ¿Qué son los cálculos de parámetros estadísticos? Bueno, estos cálculos, como la media y la desviación estándar, son fundamentales en el análisis de datos. Ayudan a describir la distribución y la variabilidad de un conjunto de datos, proporcionando un entendimiento preliminar sobre el comportamiento de los datos. Por ejemplo, en el análisis de ventas, calcular la media podría dar un índice o una idea de la venta promedio, mientras que la desviación estándar revelaría la variabilidad entre días. Con estos cálculos son las bases para otros análisis estadísticos más avanzados. Bueno, tomando ya el segundo punto, que vendría siendo la media, la varianza y la correlación. Bueno, la media vendría siendo el promedio del conjunto de datos que es útil para obtener la idea central de los datos. Por ejemplo, en un estudio de clientes, la media de edad podría ayudar a definir el grupo demográfico más común que compra ese producto o ese servicio que se esté dando. La varianza. Bueno, la varianza vendría a medir lo que es la dispersión de los datos en torno a la media. En el análisis financiero, la varianza de los precios de acción muestra la volatilidad del mercado. También está la correlación como último punto. La correlación evalúa la relación entre dos variables, que si las variables están altamente correlacionadas, los cambios en esta asociación con cambios en la otra. En el marketing, la correlación entre el presupuesto publicitario y el volumen de ventas es un indicador importante para tomar decisiones de inversión. Entonces vamos con lo que es el tercer punto, que serían las técnicas subyacentes que se usan como estas herramientas. Bueno, las técnicas subyacentes se utilizan en teorema de Bayes para actualizar la probabilidad de una hipótesis en función a una nueva evidencia. Estas técnicas son muy útiles en la minería de datos para problemas de clasificación demográfico y toma de decisiones bajo una incertidumbre. Por un ejemplo, en el diagnóstico médico, las técnicas bayesianas pueden las técnicas bayesianas pueden combinar la información actual del paciente con los datos históricos para determinar la probabilidad de una enfermedad. Otro caso común utilizando estas técnicas es el filtrado de spam de los correos electrónicos, donde se evalúan las palabras y patrones específicos para estimar la probabilidad de que un mensaje sea spam. Vamos a seguir con el cuarto punto, que son las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis es un método para determinar si hay suficiente evidencia estadística para aceptar o rechazar una suposición sobre los datos. En esta minería de datos se usa comúnmente para validar resultados como parámetros, el rendimiento de dos campañas publicitarias. Si una hipótesis sugiere que una campaña generó más ventas que otra, se puede realizar una prueba de hipótesis para verificar si la diferencia es significativa y no solo una variación aleatoria. Vamos a seguir con el siguiente punto, que vendría siendo el punto 5, que serían las técnicas de regresión lineal. Bueno, ¿qué son las técnicas de regresión lineal? La regresión lineal es una técnica para modelar la relación entre variables dependientes y una variable más independiente. En el análisis predictivo se usa para revelar resultados futuros basándose en patrones históricos. Por ejemplo,
Un ejemplo, se podría usar la regresión lineal multivariable, que considera múltiples variables predictoras, es clave en modelos complejos, como predecir el valor de una propiedad considerando variables como el tamaño, ubicación y antigüedad. Entonces seguimos con el siguiente punto, que es el punto 6, que habla sobre el análisis multivariante. El análisis multivariante examina múltiples variables para entender la estructura subyacente de los datos. Esto es crucial en estudios donde muchas variables interactúan entre sí. Las técnicas multivariantes incluyen el análisis de componentes principales y el análisis de factores. Por ejemplo, reduce la dimensionalidad de los datos, permitiendo trabajar con variables claves que capturan la mayor parte de variabilidad. Esto es útil en la industria del marketing, donde múltiples características de clientes pueden resumirse en unas pocas dimensiones para optimizar estrategias de segmentación. Seguimos con el punto 7, que habla sobre el análisis de clúster. ¿Qué es el análisis de clúster? El análisis de clúster agrupa observaciones en subconjuntos o clústeres que permiten similitudes. Este método permite segmentar una población para entender mejor los patrones de grupos específicos, por ejemplo, los minoristas usan análisis de clúster para segmentar a los clientes en función a sus patrones de compra, lo que permite diseñar campañas de marketing personalizadas, algoritmos como K-means y el análisis jerárquico son populares en esta técnica, proporcionando grupos que facilitan la toma de decisiones orientadas a clientes específicos. Bueno, este es el punto 8. Y aquí vamos a hablar sobre otras herramientas estadísticas que se utilizan. Además de las técnicas mencionadas, existen otras herramientas estadísticas útiles en la minería de datos, como pueden ser los árboles de decisión. Los árboles de decisión dividen los datos de un subconjunto según sus características clave, facilitando la decisión basadas en reglas claras. Este método es muy usado en lo que es la clasificación de clientes o en diagnósticos médicos. También está la serie de tiempos. Estas analizan datos secuenciales y son esenciales son esenciales para predecir tendencias. En el análisis de venta, las series de tiempo ayudan a identificar los patrones estacionales, los patrones estacionales y tendencias a un largo plazo. También está como último ejemplo el análisis de discriminantes. Este clasifica datos en diferentes categorías basándose en variables predictoras. Es útil en el análisis de fraudes financieros, donde los datos sospechosos se pueden clasificar y estudiar para detectar patrones fraudulentos.